Estamos una vez más en nuestro programa De Vuelta con la Historia y continuamos con la serie dedicada de manera especial a la Universidad del Pacífico con motivo de los 20 años de apertura de las actividades académicas. Esta es una serie que hemos venido realizando con la coordinación y con el apoyo del canal Yubarta Televisión, por supuesto, pero con el apoyo muy especial de Bienestar Universitario de la Universidad del Pacífico, que ha permitido recoger una serie de nombres claves en esa época que fueron los pioneros de la Universidad del Pacífico. Este trabajo se ha hecho también con el acompañamiento y con el trabajo directo de nuestro compañero Harold Alberto Tavera, hoy con dos personas muy cercanas al rector fundador de la Universidad del Pacífico. Gracias, Ersaín. De nuevo un placer estar acá en De Vuelta con la Historia para seguir hablando de lo que es precisamente 20 años de vida académica de la Universidad del Pacífico, rememorando un poco la historia de la universidad en sus primeras 2 décadas, desde la voz, desde la perspectiva, como usted lo mencionaba, Ersaín, de personas cercanas a la institución, familiares del rector fundador, pero también hemos conversado y seguiremos conversando con trabajadores, con docentes, con personas que ya no están en la institución, pero que hicieron parte de este proceso de 20 años y que conocen muy bien la Universidad del Pacífico. Y para conocer esos orígenes de la Universidad del Pacífico, justamente, como usted lo menciona, se han recopilado una serie de nombres de personas que influyeron, que aportaron su trabajo. En esta ocasión queremos dedicarle este programa especial a la familia, a las personas que son por su condición natural las más cercanas al rector fundador Omar Barona Murillo. Tenemos en este programa De Vuelta con la Historia a la señora Susana Salazar de Barona y al hijo del doctor Barona, Javier Fernando Barona Salazar. Con ellos vamos a tener una entrevista para conocer pues el sacrificio y los aportes que como familia hicieron en la lucha que fue muy ardua para que la universidad pudiera concretarse, Harold. Así es, Gersaín. Inicialmente tenemos a Javier Fernando Barona Salazar, hijo del doctor Omar Barona Murillo, y como usted lo menciona, Gersaín, una de las personas más cercanas a este importantísimo líder del Pacífico colombiano, gestor, primer rector de la Universidad del Pacífico. Y la primera pregunta que quisimos abordar con Javier, pues precisamente es lo que tiene que ver con el contexto de creación de la Universidad del Pacífico y cómo fue que se creó este proyecto educativo. Bueno, muchas gracias. Tú sabes que siempre hemos tenido las mejores intenciones desde el inicio, y pues con el canal institucional Yubarta, con ustedes, siempre nos ha unido un cariño especial, además por el respeto y la deferencia que han demostrado hacia nosotros. Indudablemente pues el tema de la universidad nos embarga familiarmente de tantas emociones, pero a manera de introducción puedo decirte que no solamente conociendo los relatos que en su momento mencionó mi padre, sino también los relatos familiares y de amistades de ese entonces, pues hemos tomado muchas conclusiones o anotaciones. Mi madre también, pues por supuesto, fue una protagonista de primer orden. Mira, el tema de la educación en la familia no es un secreto, que ha sido la piedra angular de la familia. Pues mi madre pues una gran educadora y mi padre pues en la universidad así lo ha manifestado.
Y yo desde siempre sentí, recibí pues casi que la directriz de que solamente a través de la educación nosotros podíamos tener mejores posibilidades. Entonces el tema de mi padre fue una obsesión, sí, me contaba él, pero además me contaban personas de ese entonces, amigos, compañeros de mi padre, que el tema de la educación siempre fue algo que en la familia se manejó mucho, y específicamente el tema de crear una universidad. Y pues en Colombia solamente hay dos formas de hacer una universidad. Una, pues a través del tema privado, ¿sí? Si se cuenta con los recursos y toda la estructura, pues se hace una universidad. Y la otra, que sería una institución pública, estatal, pues a través de, si es una universidad nacional, a través de una ley de la República, o departamental, a través de una ordenanza, o distrital, a través de un acuerdo. Entonces mi padre sabía que ese era el camino, por supuesto, porque pues no éramos una familia rica para hacer una universidad. Entonces mi padre primero se formó. Él fue un hombre pues muy formado, yo creo que era un sabio y un hombre que manejaba muchos campos del conocimiento. Entonces se fue formando, y él era un biólogo, después hizo biología marina, salió sobre todo a Norteamérica a terminar de formarse, a Venezuela, Norteamérica. Si ahora es un lujo uno estudiar en el exterior, pues imagínate en la década del 70, pues con mayor razón. Y cuando llegó a Buenaventura, además de trabajar en todo lo pertinente del área de la ciencia y sobre todo el tema ambiental, trabajó como investigador de una misión de la FAO. Y en todo ese tránsito, desde que estuvo en puertos de Colombia, en ese entonces la misión de la FAO, Inderena, que era como el Ministerio del Medio Ambiente, lo que hizo fue terminar de formarse y sobre todo conocer la fauna, la flora, toda la biodiversidad del Pacífico. Y siguió siempre estudiando. Entonces llegó un momento en que aspiró al tema, a la política, porque sabía que su misión casi que, y su visión, su ideal, era dejar el tema de la universidad. Entonces el tránsito a la política él lo utilizó como un trampolín para poder tener este gran sueño. Siempre tuvo dos sueños, uno el tema de la universidad y otro una ley de pesca, que pues obviamente no pudo. Ese fue como en términos generales lo que él visionó, siempre una universidad contextualizada para la región. Entonces mi padre estuvo varias veces en el consejo, presidente, logró conformar con el doctor Colón Caicedo, con el doctor Carabalí, entre otros, principalmente ellos, hicieron un gran movimiento. Se ganó la primera elección popular de alcalde en cabeza del doctor Carabalí, y por los designios de Dios, no sé si lo invitan o llega a un grupo departamental, siempre liberal. Mi padre fue un hombre liberal, pero liberal de conciencia, de espíritu, y en 10, 11 meses que estuvo en la Cámara, saca su proyecto de ley sancionado por el presidente de la República. Ese proyecto de ley, eso fue todo un tema de un ajedrecista, de mucha estrategia, porque mi padre lo que hacía era, llegó y presentó el proyecto de ley que lo había estudiado y lo había diseñado durante mucho tiempo de su vida. Entonces cuando él lo único que necesitaba era llegar al Congreso de la República, presenta el proyecto, su exposición de motivos para crear la Universidad del Pacífico y el Centro de Investigaciones del Pacífico. Eso empieza un trámite, pues tiene que haber unos debates, etcétera, etcétera. Entonces pudo ganar, pues ganó con una mayoría importante. Por supuesto, había otro grupo de congresistas, estaba el doctor Horacio Serpa, Ernesto Samper, Jaime Niño, que siempre vieron pues no solamente un tema de una trascendental importancia para el desarrollo del país, sino algo de una justicia real. Entonces pues se gana, el proyecto de ley es ganado con una mayoría, después pasa a sanción presidencial, y pues obviamente pues yo creo que es
la victoria del proyecto de ley más importante para el Pacífico Medio, el Pacífico Sur, para Buenaventura en muchos tiempos. Mi padre saca la ley, pero no necesariamente tienen que implementarla. Lo implementa otro, lo implementa el órgano o la institución que tiene que implementarlo. Pues por eso esas cosas, digamos, designios de Dios, de la misma vida y de la capacidad de mi padre, pues él implementa el proyecto que hizo. Entonces aquí no solamente él logra una gran victoria para el Pacífico, para Buenaventura y para la región, que se cree la Universidad del Pacífico, sino que después él mismo lo convierte en realidad porque tenía la capacidad y la inteligencia de hacerlo. Entonces su proyecto lo vuelve realidad cuando es nombrado rector y logra hacer pues y logra ponerlo en funcionamiento, que fue otra gran gesta. Mi padre estuvo 2 años, 1 año en Bogotá, en una misión del Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, porque tocaba empezar todo el tema de adjudicar unos recursos mínimos, siempre fueron mínimos, exiguos, acompañados de la Universidad Nacional y creo que el Instituto SER y en la Universidad de los Andes, para ir estructurando lo que mi padre había soñado, ¿sí? Contextualizarlo a todo pues, el tema educativo, de educación y la estructura como tal. Después estuvo otro año viniendo en Buenaventura, estuvo 2 años sin salario. Nosotros estábamos incluso estudiando en la universidad y ahí el gran apoyo fueron la familia, ¿no? Mi padre vivía en Bogotá, en la casa de mis tíos, y pues obviamente teníamos ahí todo el apoyo, y mi madre pues que sostenía a los hijos. Éramos 3 hijos estudiando en la universidad y no era fácil. Mi padre siempre una persona muy correcta, muy honesta, pero pues fue una época muy duras, y eso lo cuento con mucho orgullo, pero también para que las nuevas generaciones y los trabajadores sepan que esto no se hizo, esto no fue soplar y hacer botellas. Costó bastante, mucho sacrificio de la familia, mucho sacrificio de mi padre, que estuvo, te digo, más o menos 2 años sin recibir un salario, trabajando y dedicado. Cuando mi padre ya obviamente ya era rector y llega a Buenaventura después de tener toda la estructura, de todo el conocimiento y todo el acompañamiento, pues paradójica y vergonzosamente aquí en Buenaventura no le abren las puertas, la alcaldía, la sociedad portuaria, etc. Es algo que solamente pasa acá, eso hay que decirlo, y los hechos son para decirlo. Es decir, aquí no hay que acomodar las cosas. Entonces la universidad empezó en el apartamento, nosotros vivíamos en el centro, mis padres vivían en el centro, y afortunadamente pues era un apartamento bastante grande, y ahí empezaron a trabajar. Se levantaba, mi padre iba pues a trabajar y llegó Juan de la Cruz, Edgar Quiñones, empezaron ellos, que fueron los primeros funcionarios, y después pasaron para el Liceo de Occidente, que esa parte pues la conoce mucho mejor mi madre. Javier Fernando Barona, por su condición de hijo del rector fundador Omar Barona Murillo, ha sido una persona que no solamente se interesó en el proceso de conformación de la universidad, sino que pasado el tiempo ha seguido muy interesado en la gesta y en la vida de su señor padre, y reconoce dentro de todo esto pues el logro tan significativo de la Universidad del Pacífico. Javier es médico de profesión, con especialización y estudios posteriores en lo que tiene que ver con medicina del deporte, y luego ha cursado otros estudios en su carrera profesional, pero sigue muy atento de lo que tiene que ver con la vida de la Universidad del Pacífico. Así es, Kersaín, y descubrimos en la producción de esta serie que muchas veces Javier Fernando tuvo la oportunidad de conversar y de ser observador de todo lo que fue ese proceso de los primeros años de la Universidad del Pacífico, y en esta segunda intervención él nos sigue hablando precisamente de esa primera época. Recordamos que la universidad inició vida administrativa y posteriormente vida académica, y para darle vida académica a la Universidad del Pacífico, el doctor Barona fue vinculando a toda una serie de funcionarios administrativos para ir gestando todo el proceso de apertura de los planes de estudio que le dieron inicio a la universidad. Sobre este tema en particular, escuchemos a Javier Fernando. Había 2 cosas. Primero, que toda la familia, y la familia es una familia
muy unida, pues arropó todo el tema de la universidad. Es decir, mi padre iba a Bogotá y toda la familia, mis tíos, todo el tiempo aquí en Buenaventura, todo porque había muchas amenazas y muchas presiones, por un lado. Entonces fue como blindar a mi padre. A nosotros nos tocó irnos pues por el tema de las amenazas. Pero en cuanto al tema político, digamos que de la universidad creo que mi padre pudo haber ingresado máximo unas 5 personas, y eso que fue su secretaria, Lucy, que falleció. Después creo que 2 o 3 personas, pero del proceso político mi padre logró mantener alejado precisamente todo su proyecto político, de su grupo político, con la universidad. Él marcó una distancia. Siempre hubo muchas dificultades con el ICFES y hubo unas presiones, hubo un tema en algún momento racista, ¿sí? Ustedes saben que Colombia ha sido un país pues muy andino, y sobre todo en ese entonces era mucho más sectario. Había una presión muy grande por parte de la Universidad del Valle para que primero no existiera la universidad y segundo después se anexara, fuera como un capítulo de la Universidad del Valle, capítulo Buenaventura. También había otros problemas, sí habían problemas en el ICFES, pero mi padre logró hacer una gran alianza que fue fantástica, y es que el doctor Alfonso Campo, que es otro prohombre de la educación y de la ciencia, que fue ministro de Educación, fue ministro de Salud, médico fundador de la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle y fundador del ICESI. Él al principio tenía cierta resistencia hacia el tema de la universidad, un hombre pues de clase alta, de Abolengo, de Cali, del Valle, pero por una sugerencia del doctor Jaime Niño, logró mi padre traerlo y prácticamente se volvió un padrino para la universidad, un gran aliado. Entonces esa alianza que mi padre logró con el doctor Alfonso Campo fue trascendental, porque logró amortiguar y frenar toda esa andanada inicialmente de la élite bayuna, de la élite regional en contra de la universidad. El doctor Ocampo era una institución y logró no solamente frenarla, defenderla, sino ponerla a andar a favor de la universidad. Eso fue un gran logro, y en algún momento la universidad se dio el lujo de tener como 2 grandes aliados, que eso de las cosas que duelen y hacen falta y se añoran, es tener ese lujo de personajes en el seno de la universidad, ¿no? El doctor Alfonso Campo y el doctor Jaime Niño Díaz, 2 pues, exministros. La universidad fue creciendo y logró pues otra de las grandes cosas que mi padre pensaba. Él siempre pensó en grande, siempre, y desde el primer momento dijo: la universidad va a tener un campus. Entonces le decían, nos contaba que les decían: no, venga, pero es que las otras universidades el campus lo están haciendo en tanto tiempo, mira la Universidad de Rosario en tanto tiempo, grandes universidades de Colombia. No, nosotros vamos a estar en un campus desde el primer momento. Mi padre se metió y dejó el campus pues listo. Entonces dejar la universidad con un campus y la sede pues de Guapi, de Tumaco, incipientes, ¿no? Le faltó arrancar con Vallasolano. Un aspecto que marcó mucho la vida de la Universidad del Pacífico en sus primeros años fue la presencia de una serie de docentes procedentes de otras ciudades, pero también de otros países. Se dio una apertura muy especial para la Universidad del Pacífico, y nuestro invitado pues tuvo una relación muy cercana con ese asunto. Harold, ¿usted habló con él? Así es, Herzaín. Uno de los países que trajo docentes acá a la universidad fue Cuba. Y al respecto, precisamente, Javier nos cuenta cómo fue ese camino y ese trasegar que llevó al doctor Barona a conocerse con estos docentes, tanto del exterior, como usted lo menciona, Herzaín, como con docentes, profesores de instituciones educativas muy prestigiosas del país. Sí, mira, mi papá era un experto en relaciones públicas, sobre todo que era un hombre de muy buenas maneras, casi como un gran diplomático, tenía muy buenas relaciones. Entonces esas relaciones les sirvió porque él siempre pensó para ponerlas acá. De hecho, había varios que habían trabajado en la misión de la FAO, asiáticos, y también compañeros de estudio en Estados Unidos y en Canadá. Entonces mi padre siempre pensó en grande,
y obviamente tenía el apoyo constante, diario de mi madre, que pues era la experta en educación. Mi padre tenía una visión amplia, grande del tema de educación para el desarrollo, para el progreso, ¿sí? Y él tenía la posibilidad de, con sus relaciones, poderlas traer acá. Y hubo un grupo, hubo un grupo de esos personajes, todos tenían doctorados, ya jubilados en cada uno de sus países, que venían para Buenaventura a formar docentes, una misión como de 5 años, pero no se pudo porque había muchas presiones de grupos, el tema pues muy sectario, afro, toca decirlo con crudeza, y entonces que a mi papá lo tildaron, a mi padre lo tildaron, y varios ministros llamaban y decían: Omar, acá hay amigos tuyos de Buenaventura, irónicamente, que están pidiendo tu cabeza, que tú eres racista, que porque no todos los docentes son afros, que porque no todos los trabajadores son afros. Un tema, la universidad está en el Pacífico, pero es para la región del Pacífico. O sea, la universidad en ningún momento dice, y sería el colmo de que nosotros fuéramos, con todo lo que se sufrió en la época de la esclavización, tener una universidad eminentemente afro. Por supuesto que tenía un corte de todo el tema étnico, pero no era ese nivel de sectarismo. Entonces, por esas presiones, mi padre le tocó con mucho dolor, y creo que fue uno de los grandes golpes, y se desaprovecha esa posibilidad de tener unos grandes docentes en ese entonces. Pero aún así llegaron docentes muy importantes, de muy buena formación académica, todos en el exterior, impresionados y enamorados del proyecto, porque mi padre seducía de manera real del proyecto de la universidad, que era construir una nueva región para un nuevo hombre y una nueva mujer para el Pacífico. Y le tocó arrancar pues con esas carreras que sí estaban pensadas, pero había otras que era otro bloque, que era lo que nos iba a empezar al Pacífico, a hacer un gran desarrollo económico, ¿sí? Entonces las carreras que venían era ingeniería de puertos y canales, ingeniería hidráulica, ingeniería pesquera, ingeniería ambiental, forestal, ingeniería logística y operaciones. Entonces el bloque de las ingenierías es que a mi padre lo transformaba, lo trasnochaba, y estaba el tema de oceanografía, de hacer un gran instituto del mar y de ciencias marinas. Y Buenaventura y la región no han dimensionado, no han podido todavía comprender, tristemente, dimensionar la obra de desarrollo padre. O sea, aquí todavía se ha pensado que la universidad es sacar diplomas y 4 paredes. Y hay que ir por los estudiantes que están en toda la costa pacífica. Tumaco, Guapi, Vallasolano, Timbiquí, el Charco, todos ellos tienen que venir a la universidad. La universidad tiene que ir a ellos, tiene que traerlos, conquistarlos. El padre quería hacer una gran ciudadela para albergar los estudiantes que no podían tener la capacidad de, por supuesto, de pagar sus estudios, y tenerlos acá en sus habitaciones estudiantiles y sacarlos profesionales, ingenieros agrónomos. Sí, es hacer una verdadera transformación ahora que está el acuerdo de paz y que en gran parte de la región pues se ha liberado de todo ese conflicto. Persiste, por supuesto, pero persisten las desigualdades, y entonces la idea es que a través de la universidad se generara una dinámica constante de ideas y de desarrollos, que es lo que pues la universidad no ha hecho y que hoy tristemente ha involucionado. Sí, vemos que la sede de Guapi, la sede de Tumaco, en vez de crecer ha decaído. La universidad pues está hoy a 20 años, una universidad totalmente de espaldas a la región, no se siente. ¿Sí? Acabamos de pasar, pues estamos pues pasando un poco, Dios quiera que sea definitivamente, lo del tema del COVID, y una universidad que no se sintió durante una pandemia, y donde están los problemas tiene que estar la universidad, no hay que llamarla, tienen que estar. Sí, aquí debiera haber ya un observatorio de empleo, un observatorio de la violencia. Hay un tema de los acuerdos de paz, y Buenaventura es uno de los municipios que están determinados en todas esas zonas, y debería de estar la universidad con sociología haciendo un trabajo importantísimo en el tema de los acuerdos de paz, derechos humanos. Es una universidad que está totalmente invisibilizada, y eso es lo triste a 20 años, en vez de hacerla crecer y que cada vez las mujeres y los hombres que salgan de la universidad pues tengan
una capacidad de transformar la región. Luego de 2 décadas de labores y con motivo entonces de esta fecha tan especial en que la Universidad del Pacífico pues conmemora todo este proceso, se hace necesario hacer la reflexión acerca de las deudas pendientes, pero también como en perspectiva qué es lo que le espera a la universidad. Usted abordó ese tema con nuestro invitado Javier Fernando Barona. Así es, Gersaín. Imposible no hacer ejercicios de evaluación después de ya 20 años, que para una universidad puede ser un periodo corto de tiempo, pero en general también es un lapso considerable y hay muchos procesos gestados en estas 2 décadas en la Universidad del Pacífico. Y es una pregunta recurrente, quienes ya han observado los otros capítulos y más adelante siempre estaremos conversando sobre lo que son tanto las deudas que tiene la universidad aún, es decir, esos sentires que requiere la ciudad, la comunidad académica, pero también los retos que tiene la institución para su futuro, para sus próximos 10, 20, 30 años. Sí, mira, hay un tema claro y es que la universidad tiene que desligarse de tantos odios y estos odios, rencores, envidias. La universidad tiene que ya madurar, ¿sí? La universidad no se puede ver ni como un fortín político ni como una alcaldía. Es decir, no puede seguir la corriente que cada que llegue un rector entonces saca una cantidad de personas destruyendo la historia viviente de la institucionalidad como tal y entonces trayendo otras personas que no tienen ni idea de educación, no tienen ni idea y no tienen pertinencia, no tienen ese sentido de desarrollo también. Entonces llega cualquier profesional y listo, trabaje usted aquí. Usted trabaja ahorita en proyección social y usted trabaja en... O sea, muchas personas, y son más los que llegan que no tienen ni idea de educación. Sí, la universidad tiene que verse como un gran proyecto de región, con toda la seriedad y la responsabilidad. Entonces yo creo que lo primero es el respeto hacia la institución y hacia la visión. Eso es lo primero. Y pues está todo por hacer. Buenaventura, el Pacífico y los territorios, los llanos orientales, con el acuerdo de paz, Colombia va a crecer mucho. Y ese gran legado que tampoco le han entendido a Santos, y es que Colombia ha sido un país andino. Entonces ya lo que ha dado, pues sí, ha dado bastante, pero la región andina, la región caribe, ¿qué falta por descubrir? El Pacífico y los llanos. Pero en el Pacífico y en los llanos es donde estaba el conflicto, donde estaban los actores de la guerra. Entonces esto va a generar un gran potencial para poder entrar a esas regiones y generar desarrollo. Entonces el Pacífico está aún todo por hacer. Aquí hay una gran diversidad, tenemos una biodiversidad que por cualquier lado se respira biodiversidad. Entonces hay un gran potencial de desarrollo, pero está en nosotros y en la universidad pues tener esa visión, esa capacidad de aprovecharla de manera sostenible, sustentable, respetuosa para avanzar, ¿sí? Entonces en positivo lo que pienso es que hay una gran oportunidad de muchas carreras o de varias carreras que sean pertinentes. Hay carreras importantes como la medicina, como el derecho, como la contaduría, pero digamos que ya hay otras universidades que tienen esas carreras. Aquí lo que nosotros tenemos y la gran oportunidad es hacer unas carreras totalmente pertinentes con la región. Si nosotros vamos a Confamar y nos vamos por la vía alterna y llegamos allá al SENA, todo eso se ha convertido en una zona de logística, ¿sí? Y estamos hablando, si tú miras el proyecto de ley, mi padre con una visión única, desde ese momento hablaba de la logística. Entonces necesitamos hacer formar una ingeniería de logística y de operaciones, el tema ambiental, el tema pesquero, ¿sí? El tema de los recursos marinos, está la amenaza del cambio climático. Entonces hay grandes oportunidades, pero también hay otras, se pueden trabajar en las licenciaturas en inglés. Aquí hay que ayudar a fortalecer y otras licenciaturas. Yo no soy un experto, por supuesto, en eso, pero digamos que está todo por hacer. Mandela decía que la educación es la única forma de que el hijo de la aseadora o el hijo del jornalero pueda ser presidente de la República. Entonces, pero una educación con calidad, pertinente, con responsabilidad y sobre todo generosa.
Mi padre fue un hombre absolutamente generoso. Entonces la universidad a nosotros nos dejó solamente el orgullo y con eso nos sentimos felices. Ahí está, yo creo que el reto a estos próximos 20 años es que una universidad que vuelva a crecer, ¿sí? Que como el ave fénix resurja con una visión, que se calmen los odios, los intereses, que se piense en grande, que los docentes tomen el bastión de la educación, de la majestad de la educación y primen los intereses generales sobre los intereses personales. Yo creo que es la mejor honra que le pueden hacer a mi padre es precisamente eso. Continuamos en De Vuelta con la Historia, hablando con el doctor Javier Fernando Barona, y la última pregunta que se ha abordado tiene que ver con su visión acerca de los logros más destacados que él considera. Harold, usted pudo conversar con nuestro invitado sobre el asunto. Así es, Gersaín. En perspectiva de los logros, hemos escuchado opiniones produciendo esta serie que rescatan lo que tiene que ver precisamente con las funciones sustantivas de las universidades, es decir, a quienes resaltan logros académicos, logros que tienen que ver con la producción de nuevo conocimiento, la investigación y también la proyección social. Escuchemos en este caso a Javier Fernando Barona. ¿Cuál es su perspectiva sobre los grandes logros a resaltar en estos primeros 20 años de la Universidad del Pacífico? Logros, nosotros podemos, yo creería que varios. Me acuerdo las primeras pruebas ECAES, ¿no? La Facultad de Arquitectura ocupó el 6º lugar con grandes universidades que hay en Colombia. Entonces, desde el punto de vista académico, creo que la Facultad de Arquitectura, creo que Agronomía, había unos docentes fantásticos y repuntaron, y en temas deportivos también. Pero más allá de eso, si uno mira, y eso mi padre lo tenía claro, es empezar a cambiar el tema urbanístico en Buenaventura. Y si miramos casi que en cada calle de Buenaventura hay ya un edificio con unas concepciones diferentes. O sea, el tema urbanístico ha ido cambiando y eso lo están haciendo los arquitectos de la universidad. Yo creo que ahí se está empezando a ver el desarrollo o los logros de la Facultad de Arquitectura, que ha sido muy buena. Es decir, ya cuando se construye en Buenaventura ya hay otra forma de construcciones mucho más armónicas, mucho más estructuradas. Por otro lado, vemos que en sociología, sí, sé que en el pasado comité del paro cívico hubo varios egresados de la Facultad de Sociología de manera muy importante, y es precisamente es lo que debe de generar sociología, ¿no? Es decir, el cuestionamiento respetuoso, ¿no? El cuestionamiento respetuoso y las proposiciones, no solamente es cuestionar, sino acompañar con propuestas. Pero veo que también han estado ahí, cada vez hay una población de egresados más activos en estos temas. Y lo otro es que indudablemente la universidad ya es una institución como tal, una institución que pues, no solamente es conocida, es invitada, ¿sí? Y hace parte pues del universo como debe ser, de las universidades de Colombia, de las universidades estatales. Y la universidad, pues independientemente de las noticias negativas que llegan, pues se ha logrado sostener, se ha creado, digamos que se creó varios programas nuevos. Uno de esos programas, lo de negocios internacionales, ¿no? Entonces, muy pertinente con la región, que está mucho por consolidarse. Hay que verlo con una visión mucho más grande, hay que intensificar el inglés y aprovechar todas esas grandes empresas que hay acá pero ha avanzado en ese sentido, ha avanzado, y era casi que uno podría decir que era el colmo, que estando en una zona portuaria, una región con una zona portuaria, con todo el tema de comercio exterior, ¿cómo no iba a tener un programa de esa naturaleza? Entonces hay que avanzar. Y bien, de esta manera estamos llegando entonces a la primera parte de nuestro programa De Vuelta con la Historia. Hemos escuchado al doctor Javier Fernando Barona haciéndonos pues de manera muy sentida esas remembranzas que sin duda le costaron mucho desde el punto de vista también emocional, porque pues es recordar el esfuerzo que hizo no solamente su señor padre, el fundador de la Universidad del Pacífico, sino ellos como familia
para que todo este proyecto se cristalizara, pues después de tanto tiempo sigue moviendo fibras muy íntimas para la persona. Harold, ¿usted se pudo dar cuenta? Así es, Gersaín, y para la segunda parte de nuestro programa hoy, de este capítulo, vamos a escuchar a la esposa del doctor Omar Barona Murillo, la señora Susana Salazar de Barona, y también nos va a contar ella muchos aspectos íntimos de lo que fue todo este proceso, lo que tuvo que ver con la familia y también con situaciones generales de lo que fue la construcción de la Universidad del Pacífico y de lo que han sido estos primeros 20 años. Entonces invitamos a nuestra audiencia para que no se separen de nuestra pantalla y vamos a regresar con más De Vuelta con la Historia. Continuamos en nuestro programa De Vuelta con la Historia y tenemos el privilegio de compartir con ustedes esta conversación con la señora Susana Salazar de Barona, esposa del doctor Omar Barona Murillo, rector fundador de la institución de la Universidad del Pacífico, que en paz descanse, y con quien pues pudimos acercarnos a una faceta muy íntima. Y para nosotros es todo un gusto tener la oportunidad de conversar con ella, cosa que no fue nada fácil, pues por todo lo que significa para nuestra invitada abordar un tema tan sensible. Así es, Gersaín, recordar que, para quienes no lo saben, la señora Susana Salazar de Barona ha estado vinculada mucho tiempo al sector educativo en Buenaventura y también fue una persona importante en lo que fue la gestación de la universidad. Ya se van a dar cuenta por qué en esos primeros años de tránsito entre la vida administrativa y la vida académica de la universidad. Y ella nos va a hablar también un poco de cómo vivió la familia Barona Salazar precisamente este proceso y esos primeros años. Esto fue algo difícil porque cuando Omar llegó ya listo a montar la universidad, pues fue a la alcaldía y nadie le dijo, allí hay una oficina, nada, en absoluto. No le pararon bola, creían que era mentiras y no sé qué creían, pero Omar fue siempre un hombre serio y él se desesperaba mucho, él se desesperó. Y yo le dije, no, Omar, no te desesperes, que para eso está el colegio. Entonces me cogí, me reuní con toda la planta, porque yo, como era rectora de un colegio oficial, no podía ser rectora del privado. Yo tenía mi rector, que era Valdés, Alfredo Valdés, y el coordinador era Harold. Entonces yo hablé con ellos y todos los profesores y les conté el problema y me dijeron, no, listo, doña Susana, aquí le abrimos campo. El colegio era el edificio, que es pequeño, y yo, como casi no ocupaba mi rectoría, le dije, Omar, hazte aquí, este es tuyo. Le dije, pero también el edificio, no hay problema. Y todo el mundo colaboró. Entonces él ya llegó allí como con 4 personas con los que Javier había dicho, ya con una secretaria. Se trajo una de aquí, una persona de aquí, ya era la abogada, y empezaron a trabajar allí. Con todo, con teléfono, en esa época era fax, ¿sí? Con fotocopiadora. Yo no cobré nunca un peso porque pues es que la universidad había que sacarla adelante, nada de plata, nada de intereses, sino el amor a la educación, a la formación de nuestros muchachos. Y le presté las instalaciones. Allí duró varios tiempos, un tiempo largo. Cuando ella me dijo, ya Susi, yo necesito extenderme, necesito un edificio, una casa, algo, ayúdeme. Entonces yo los señores que le alquilaron, donde era la parte administrativa, ellos eran padres de familia del colegio, y yo hablé con ellos se fueron a vivir al eje cafetero. Y les propuse que por qué no le arrendaban, que le presenté, él es mi esposo, le contamos el cuento de la universidad y aceptaron sin problemas, y ya Omar empezó a pasarse, pero pues allá no tenía fax, no tenía un poco de cosas, pero seguíamos, lo que llegaba acá se lo mandábamos y así, es siempre una comunicación constante. Ya él se fue expandiendo, pero ya cuando vino el problema de Intenalco, que fue una pelea terrible, que tampoco querían que allí estuviera en la universidad, al fin él logró montarlo arquitectura, y así empezó la universidad. Cuando él ya necesitaba la biblioteca,
tuvimos que llevar muchos libros, amigos nos dieron muchos libros y de España le mandaron unas toneladas de libros que allí deben de saber, regalados. Todo eso fue regalado de España y de unos amigos nuestros, de unos esposos con estudiantes, con hijos profesionales y más los de la casa. Nosotros sacamos muchos libros de la casa y se formó la biblioteca porque venían ya de Bogotá. Así se fue formando la universidad con ayuda, pues, que yo le... una vez tuvo problemas porque necesitaba nocturna abrir y yo le dije, estaba en esa época el padre Isaac, rector de San Vicente. Yo le dije, ¿por qué no le mandas una carta al consejo directivo que te preste unos salones? Y no le contestaron que no. El padre Isaac dolido porque él era muy amigo de Omar. Yo le dije, Omar, pero si tienes el colegio Liceo Occidente, hazlo allí en la noche. Y allí se hizo un semestre, mientras avanzaba la universidad y mientras abría espacios en Tenalco, mientras él se movía. Así nació la universidad, con muchos inconvenientes, muchos problemas. Nadie le abría las puertas. ¿Sí? Aquí Omar sufrió mucho y nosotros sufrimos demasiado con ese problema porque la gente creía que era de uno o que uno tenía algo. Ahí pueden verle el archivo, allí nunca se cobró un peso, no hubo nada, por el contrario. Si no tenían papel, las resmas de papel, yo se las mandaba las resmas de papel para la universidad cuando ya se pasaron a la parte administrativa. Entonces yo le ayudé en esa forma. Una sede reconocida pues desde sus inicios de la Universidad del Pacífico es la que está ubicada en la ciudadela de Colpuertos y donde se cumplen las labores del programa de arquitectura hasta la fecha. Pero la sede principal es esta, donde estamos grabando desde la hermosa biblioteca que tiene la universidad. Estamos grabando el programa, pero esa sede tiene su propia historia y está muy ligada a esos primeros años de la vida de la Universidad del Pacífico y a un gran esfuerzo de parte del rector fundador y su gestión. Esta sede, Gersaín, y estimada audiencia, ha estado siempre en comodato. La Universidad del Pacífico la recibió por allá a principios de este siglo XX. La señora Susana Salazar de Barona nos cuenta un poco intimidades y detalles de lo que fue precisamente ese proceso de gestión que hizo el doctor Barona para poder tener esta sede de la ciudadela Colpuertos para la apertura académica de la Universidad del Pacífico. Eso fue un problema grande que hubo y no querían sacar la escuela de allí para llevarla a otro sitio. Cosas que Omar a veces no comentaba porque él era callado y yo lo notaba que sufría. Entonces, cuando él ya se pasó, pues hubo mucho inconveniente. Estaba la primaria allí y estaba en la universidad. Entonces, mucha interferencia, porque pues al fin eran chiquitos, niños que no entienden, usted sabe, diferente, ¿no? El proceso y todo lo que se vivió. Al fin ellos se pasaron donde ya estaba la escuela, allá donde está ahora, y ya Omar ocupó totalmente Tenalco, que le tocó pues transformar, hacer muchas cosas, ¿no? Pero eso es un proceso de pelea difícil, no de pelea en sí, sino que no lo dejaban trabajar. Eso era la escuela era de la Sociedad de Puertos de Colombia en esa época, ¿sí? Porque allí estuvo Tenalco, que Tenalco lo trajeron de Cali, pero Tenalco se fue, entonces ya quedó un espacio y hubo problemas por eso, porque no querían que la universidad estuviera allí. Entonces, pues eso trajo problemas y pues él sufría mucho por eso, ¿no? Porque veía que se le cerraban las puertas por cualquier parte que él se metía y que como con una sección de no dejar avanzar las cosas. Entonces él tuvo inconvenientes y siempre tuve el apoyo de la familia, de la casa. Nosotros, nuestra familia, hemos sido muy unidos y le ayudamos bastante a Omar porque la época estuvo muy difícil, muy difícil.
Continuamos en De Vuelta con la Historia, con este capítulo especial dedicado a esos años de inicio de la institución de la Universidad del Pacífico, y un aspecto que no todo el mundo conoce, no están obligados a conocerlo, pero que resulta muy interesante luego de hablar con la familia del doctor Barona, es que hubo una resistencia, al menos en un sector amplio de la sociedad, frente a la iniciativa de que se creara una universidad para Buenaventura, pero muchos otros no solamente se resistieron, sino que creían que no era necesario, o que eso era una quimera, un sueño que no correspondía para Buenaventura. Así es, Gersaín. Estos sectores que usted menciona no solamente fueron personas acá en Buenaventura, sino también a nivel del Valle del Cauca, incluso a nivel también del centro del país, en Bogotá, de la capital, el mismo ICFES, el Ministerio de Educación. Entonces, efectivamente hubo un proceso de resistencia contra el proyecto de la Universidad del Pacífico, y doña Susana Barona nos cuenta un poco de su perspectiva, de lo que conversó con el doctor Barona y cómo vivieron ellos y por qué se gestó este proceso de resistencia contra la Universidad del Pacífico. No sé, lo de la universidad me extraña. Cuando él llegó, que nadie le abrió las puertas, ¿sí? Que nadie creía en la universidad. Entonces, no sé, político, envidia, no, envidia de qué. ¿Qué le pueden envidiar a uno que quiere hacer algo? ¿Sí? No sé qué sería. Pero este es un proyecto hermoso. Este proyecto es el desarrollo del Pacífico, por Dios, de nuestra gente, de nuestro pueblo. Es que si la gente no se educa, no salimos adelante. Él soñó toda la vida con eso, desde que yo lo conocí a Omar. Él soñaba, porque como él tuvo muchas dificultades, Omar fue pobre, Omar era becado por Puertos de Colombia. Él siempre fue becado, Omar estudió siempre becado. Entonces él decía que él pudo, que tuvo tantas dificultades económicas, ¿por qué la gente no podía? Que había que hacer la universidad aquí para que todos esos jóvenes no se perdieran. Mire, por ejemplo, que en Tumaco la sede la dio Plan de Padrinos, se la regalaron. Y aquí todo lo que consiguió Omar es que en la granja de Zabaleta, esa se la regaló el doctor Tono. El doctor Tono era un gran industrial que sacaba toneladas. En esa época se vino la época de la violencia en Buenaventura y los secuestros, y el señor tuvo que irse y dejar eso tirado. Pero él era muy amigo de Omar. Entonces el doctor Tono le dio los papeles y todo, se lo regaló. Una persona corrupta, ¿qué hace? Se la vende a la universidad. ¿Sí o no? Yo no sé en qué porque nosotros íbamos los sábados, los sábados yo lo acompañaba, no sé cómo está esa granja, nunca más. Yo fui varias veces a verla, y así fue que él consiguió la granja. En De Vuelta con la Historia, este capítulo especial dedicado a la Universidad del Pacífico y los primeros años de vida académica, a través de las memorias y de las vivencias que nos comparten las personas más cercanas al doctor fundador, al rector fundador, en este caso su señora esposa. Nos cuenta la señora Susana Salazar, que también fue una época muy bonita, el comienzo de la universidad, un ámbito y un ambiente muy familiar. Harold, ¿qué es lo que nos comparte ella en ese sentido y cómo fue la conversación que tuviste con ella sobre el tema? Una idea común de nuestros invitados es que la Universidad del Pacífico en esos primeros años era toda una familia, esos primeros trabajadores administrativos que sentaron las bases para la creación y la apertura de la vida académica de la Universidad del Pacífico, vivieron unas historias y una época y un contexto muy bonito. Todos lo recuerdan así, Gersaín. Con la señora Susana Salazar también hablamos de este tema, y ella nos hace memoria y nos cuenta qué recuerdos tiene sobre estos primeros años. Él les daba como una conferencia antes de... Él vendía eso, él era su pasión, y entonces la gente se enamoraba del proyecto. Y lo quería la universidad. Usted veía que sin problema trabajaban las horas que fuese, el día que fuese, porque querían que la universidad saliera adelante. Fue con mucho amor. Eso fue una pasión cuando montaron la universidad, porque la primera gente entendió
el propósito de la universidad. Hablando con nuestra invitada, ella reconoce que pues por sus propios oficios, por su propia dedicación al trabajo que realiza ella con su institución educativa, se ha desligado un poco de lo que ha sido el devenir de la universidad durante todo este tiempo. Sin embargo, le preguntamos cómo le gustaría a ella ver la universidad en el futuro. Como ciudadanos de Buenaventura, pues cualquier persona tiene derecho a aspirar y a visionar cuál puede ser el futuro de una institución tan importante para Buenaventura y para la región. Harold. Así es, Gersaín. Escuchemos entonces a doña Susana reflexionando un poco sobre lo que puede y debe ser la Universidad del Pacífico más adelante, esperando obviamente que sea un proyecto que se siga forjando acá en Buenaventura y en el Pacífico colombiano. Con un gran desarrollo, con sus sedes, ¿sí? En la que se haga, que se retome Tumaco, Guapi, que se retome, que se construye Chocó, en Vallasolano, ¿sí? Que se traigan carreras pertinentes, profesores de verdad, profesores académicos, rectores que tengan sentido de pertenencia, que sean preparados, que sean honestos. Eso es lo que yo quiero de la universidad, que dentro de 20 años sea la mejor de Colombia, pues, o no la mejor, porque pues la mejor es la nacional, pero sí dentro de las mejores universidades de Colombia, que la gente venga y busque la Universidad del Pacífico. Porque esta se dice la Universidad del Pacífico, pero es una universidad de Colombia, porque esta es una universidad, ¿sí?, nacional, que no es cualquier cosa. Entonces, si es nacional, es para todo el que quiera venir, ¿ya? Que tenga carreras pertinentes, carreras de desarrollo del Pacífico colombiano. Es que ya, gracias a Dios, en la violencia acá ha mermado muchísimo, como no en esa época que teníamos, ¿cierto? Y ya se puede avanzar. No pensar en montarla en Cali, que es que no tenemos que hacer en Cali, allá hay mucha universidad, ¿sí? Tenemos que hacer el desarrollo nuestro en Vallasolano, que no se alcanzó a hacer. Así estamos entonces llegando al final de nuestro programa De Vuelta con la Historia. Les agradecemos de manera especial a quienes nos han acompañado hasta ahora y les recordamos que continuamos con unos capítulos adicionales dedicados de manera especial a esta época, a este aniversario de la Universidad del Pacífico, 2 décadas de labores académicas. Harold. Bueno, gracias Gersaín de nuevo por invitarme acá a este espacio de Vuelta con la Historia, a conocer lo que son las primeras 2 décadas de la Universidad del Pacífico en perspectiva de docentes, de profesores, de personas que ayudaron a forjar esta institución. Invitar a nuestra audiencia a reiterar ese mensaje para que sigan esta serie de Vuelta con la Historia relacionada con los 20 años de vida académica de la Universidad del Pacífico a través de acá, de Yubarta Televisión y de sus redes sociales, particularmente en YouTube, que la tenemos también como Yubarta Televisión.